Hola, buenos días. Soy Barsh Alfredo, perteneciente al grupo de Ciencia Loca, que también están Fabián Kresner y Ramón Montenegro. Bueno, quería presentar el proyecto que estuvimos haciendo para las huertas de una institución, pero como bien es sabido no pudimos hacerlo porque está todo cerrado por el tema del COVID-19. Así que decidimos demostrar o hacerlo esto acá en un jardín de mi casa, para demostrar cómo se hace un riego por goteo. Si bien es cierto el riego por goteo, en este caso las plantas que voy a utilizar que son citrus, casi no se hacen citrus, se hace más en frutillas, en tomate, pimentón, berenjena, más son plantas de la huerta. Y se trata de que la planta reciba una gotita de agua cada tanto por un determinado periodo de tiempo y después se le corta, solamente para que la humedad llegue a la raíz de cada planta. Es diferente a un riego, por ejemplo, por aspersión o por lluvia, donde que las plantas se mojan todas las hojas. En este caso es solamente para la raíz. Pero para que el ejemplo sea más ilustrativo, yo levanté las mangueras y para mostrarle cómo tiene que ser el goteo que se produce en las plantas. Quiero mostrarle cómo armé mi maqueta para presentarlo acá en un jardín con una planta de naranja. Para que se produzca el riego por goteo tengo que conectar la canilla que ahora le voy a mostrar, y el goteo se tiene que producir solamente en la planta. Para Estos son las uniones donde que se va a producir el goteo, donde se le perforó con una aguja para que caiga una gota de determinado tipo de tiempo y después se cierre. Este sería el otro lugar por donde gotearía. Esta es una planta de, de limón. Esta es una planta de pomelo. Como le vuelvo a decir, las mangueras tienen que ir al ras de la tierra, pero en ese caso no se produciría, no podríamos mostrar cómo se produce el goteo. Por eso hay que lo LV para mostrarle, para que el ejemplo sea más ilustrativo. Como puede usted ver, vamos a seguir la manguera que armamos, la manguera que teníamos, ¿no? Y esta es la canilla por donde se va a alimentar. Como ustedes pudieron ver, no se producía ni un goteo porque la canilla estaba cerrada y no estaba conectada a la manguera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar la canilla a la manguera y le voy a abrir para ver cómo se produce el goteo, que obviamente va a ser incesante hasta que se cierre la canilla. Y ese es el trabajo que nosotros queremos que haga la electroválvula por medio de las órdenes que le va a mandar el Arduino a través de qué es lo que lee el sensor de temperatura y humedad del suelo. Bueno, como vos pueden ver, ahora conecté la canilla. Vamos a seguir la manguera. La manguera está cargada, está haciendo presión. Y como pueden ver, acá se produce el riego por goteo. Pasado más o menos 5 o 6 segundos, cae una gota de agua. Como pueden ver también acá, en los codos, en la unión que aprovechamos que hicimos la manguera, le hicimos un orificio con una aguja para que la gota se produzca cada más o menos 5 segundos. Como pueden ver acá también, como la gota se produce. Y también le quiero aclarar que las mangueras que nosotros usamos en este caso no son las de riego, las de riego son mangueras negras más grandes y son mucho más blandas, se aplastan cuando se termina de regar, por ejemplo, se aplastan, se sellan. En este caso usamos solamente esta manguera que teníamos para hacer la demostración de este tipo de riego. Como le puedo decir, no es para citrus, es para otro tipo de plantación. Para este tipo de planta se le deja la manguera bien al tronco de cada plantita para que la gota caiga solamente en el tronco y no alimente otros yuyos, por ejemplo, que están cerca. Solamente la gotita cae en la raíz de la planta.
En eso consiste el riego por goteo. Para nuestro proyecto usamos una electroválvula o solenoide, que esta es una electroválvula que funciona en los lavarropas. Como ustedes pueden ver, usamos unas conexiones de lavarropa. Esto va conectado a la canilla y es suministrado electricidad por medio de este cable, que es el relé el que lo activa o desactiva para que pase el agua. Nosotros usamos en este caso la electroválvula porque no teníamos el motorcito eléctrico, porque si no el motorcito eléctrico es lo que prendería el Arduino y funcionaría el sistema de riego. Pero como nosotros no tenemos, además cuando se utiliza los motores, se utiliza una fuente de alimentación de agua bastante importante, que se va a regar, por ejemplo, un tanque australiano, si se hace un riego por afección. Pero si un riego para un jardín más con un tanque que esté arriba de la casa, ya funcionaría bien la bomba. Pero como vuelvo a decir, en este caso nosotros usamos una electroválvula que cumple esa función. La electroválvula no deja pasar el agua. Solamente va a dejar pasar el agua cuando la planta requiera, o sea, cuando la humedad esté mayor a 10 y menor a 50% de humedad. En todos los otros casos no va a dejar pasar el agua. Después de un arduo proceso de programación con el Arduino, y aprovechando que se hizo nublado el día, vamos a tratar de hacerle funcionar a nuestro Arduino. Para ello, como estamos bien diciendo, usamos el Arduino, la protoboard, el SD, usamos dos potenciómetros, un LED que se va a prender cuando se está regando, un sensor de humedad, un sensor de temperatura y un zumbador o buzzer, que es el que va a zumbar cuando la humedad está por debajo de 10, quiere decir que el sensor de temperatura está afuera. Y cuando está a mayor a 90 grados, sigue estando conectado y está inundado el terreno, por ejemplo, va a zumbar cuando la humedad supera el 90%. Acá muestro dónde tiene que estar o cómo tiene que estar conectado el sensor de humedad. Y yo ahora cuando saco, va a producirse el pitido. Voy a trabajar con la plantita modelo que tengo allá, porque el goteo que se produce es cada 6 segundos y tardará bastante para que se corte. Como dije anteriormente, ahora se escucha un pitido de que la humedad está por debajo del 10% de humedad. Si la humedad supera el 10% hasta los 50%, se va a producir el riego, o sea, el agua va a salir por esa manguera. Si el agua está entre 50 y 70, quiere decir que es la humedad óptima, por lo tanto tampoco se va a regar. Si la humedad sigue estando entre el 70 y el 90%, hay un exceso de humedad. Eso quiere decir que está produciendo alguna lluvia o algo, si sigue conectado el sensor. O si está arriba de 90, quiere decir que el suelo ya está inundado, por lo tanto la pantalla también me va a informar que el suelo está inundado. Bueno, ahora para que vean cómo se va a producir la salida del agua para que se comience el goteo, voy a conectar el sensor de humedad en mi plantita modelo que elegí. Y como pueden ver, todavía la humedad no superó. Ahí está, la humedad está en un 18%. Por lo tanto, el agua comienza a salir. Va a entrar en esa manguera y va a hacer todo el circuito y va a empezar el goteo. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un poquito de agua a mi plantita modelo acá? Hago que supere el 50% para que corte la salida del agua. Ahí, por ejemplo, la humedad llegó al 60%. Ya no es más necesario regar, por lo tanto, el suministro del agua para que se produzca el goteo se corta. ¿Y qué pasa si yo la pongo más profundo, le agrego agua? El pitido me dice que
el suelo ya está inundado, que la humedad obviamente llegó al 100%. Esto en caso de lluvia, por ejemplo, puede pasar si nuestro sensor sigue conectado. Si yo le voy sacando, por ejemplo, y le voy dejando en una parte más seca, va cambiando la humedad. Y me va informando, me va tirando diferente información, que la humedad está óptima, que está en exceso o que se produzca el riego. O también me puede informar que el sensor está afuera, como en este caso. Bueno, para seguir con el proyecto voy a desarmar mi riego por goteo, como lo expliqué recién. Voy a cortar los hilos que puse para que se unan a la manguera y voy a conectar otro artefacto que son para regar el jardín, solamente para explicar cómo se produce el riego, que no es por goteo, sino que es por aspersión o por lluvia, para otros determinados tipos de plantas, o para el mismo jardín también, si queremos que el riego sea más general y no tan puntualizado como el riego por goteo. Voy a desarmar esto y lo voy a armar en el suelo para ver cómo funciona. Para explicar un poco el riego por aspersión, que es diferente al riego por goteo. El riego por aspersión moja todas las plantas que están ahí, los yuyos, todas las plantas que están cerca. Utilicé la misma manguera, solamente que le cambié los coditos y le puse unos zapitos de riego de jardín para tratar de simular los riegos por aspersión. Como ustedes pueden ver acá, donde estaban las conexiones, le puse una T y otro zapito, para que el riego se produzca en forma de lluvia. Y le conecté a la canilla. Esto es bueno, pero cuando uno pasa cierto tiempo, tiene que apagarlo. O si uno se va, por ejemplo, de vacaciones o se va de fin de semana por ahí, no puede dejar prendido la canilla todo el tiempo. Fíjense cómo funciona ahí cuando yo le prendo. Por lo tanto, lo que trabajaría acá es el Arduino y cortaría cada vez que la humedad llegue al 50%, ¿no? Para eso le programamos a nuestro Arduino y a nuestro sensor de humedad. Y ahora vamos a pasar a mostrar. Vamos a usar la plantita modelo donde le pusimos tierra casi seca, que tiene muy poca humedad, que está rondando entre el 35 y 30%. Y es donde que tiene que dejar pasar el agua, el selenoide o la electroválvula del lavarropa que utilizamos. Ahora yo voy a abrir la canilla y se tiene que activar solo, tiene que dejar pasar, porque esa es la humedad ideal para dejar pasar. Recuerden que la humedad que dejaba, o sea, el programa dejaba pasar cuando la humedad era superior a 10 y menor a 50. Ahora vamos a abrir la canilla para ver cómo se comporta nuestra plantita modelo cuando el agua de riego, que en este caso no es por goteo sino por aspersión, llega al 50% la humedad. Ahí tendría que dejar cortar nuestro solenoide o nuestra válvula de paso. Como ustedes pueden ver, llegó a 57%, o sea, la humedad llegó a una humedad óptima, así que se cortó el paso o el suministro del agua. Eso quiere decir que nuestra electroválvula está funcionando bien, y también nuestro Arduino. Muchas gracias.